a empezar. Muchas gracias a todos. Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar nuestras cifras de salud, de vida y de cobertura solidaria. Nos acompañan nuestros voceros de AMIS, Edgar Caram, vicepresidente, y Recaredo Arias, director general. Tiene la palabra Edgar Caram. Gracias, Edgar. Hola, muy buenos días tengan todos. Primero espero que estén muy bien en sus casas, en sus familias, y gracias por acompañarnos semana tras semana. Si me pueden hacer el favor de ponerme la presentación. Bueno, vamos a iniciar con la información. Al día 2 de noviembre tenemos 14,544 casos asegurados por COVID-19 que han tenido un costo promedio de 378,000 pesos. Seguimos con el caso de mayor monto de 21,4 millones de pesos. En términos del avance en la indemnización estamos al 70%. El crecimiento contra la semana anterior es de entre 1 y un 3%, dependiendo si ves los casos o los montos. Y sin embargo, pues lo que es relevante es que tenemos 740 defunciones que fueron anteriormente atendidas con la cobertura de gastos médicos. La que sigue, por favor. El comportamiento a nivel nacional es igual que la semana anterior. 6 de cada 10 casos se registran en la Ciudad de México, la zona conurbada, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Y ahí, como lo he mencionado, ahí están los distintos colores, tanto el gris de 1 a 100, el café de 201 a 500 casos, el naranja de 101 a 200 y más de 500 casos el color en rojo. Y ahí pueden ustedes observar en el país lo que ocurre en cada una de las entidades federativas. La que sigue, por favor. Aquí quiero mencionar algunas cosas importantes. Tenemos reportados 943,630 casos a nivel nacional que han tenido esta enfermedad, el COVID. Solo el 1.54 tienen un seguro. Más o menos de los 211,000 mexicanos que han requerido de hospitalización, solamente el casi 7% tienen un seguro. Quiere decir que más de 196,000 personas tendrán que recurrir y han tenido que recurrir a los servicios públicos de salud o a la atención médica privada. En el caso de que vayan a la atención médica privada, pues evidentemente pues el costo promedio, pues ya lo mencioné en la lámina anterior, es de 300,000 pesos. Decir algo también importante, muy importante, que hay más de 560,000 familias que al año sufren algún quebranto económico por la atención de alguna enfermedad. Es decir, de manera financiera, ustedes saben que el seguro finalmente es un apoyo financiero, pues más de medio más, pues tienen una enfermedad y recurren a los servicios de medicina y lo pagan de su bolsillo. Por eso, a mí me interesa invitar a más personas a que cuenten y con un seguro de gastos médicos. Más o menos al segundo trimestre del año, tenemos asegurados a 12,5 millones de personas con gastos médicos y de salud. Y bueno, pues eso es relevante, ¿no? Siendo el volumen de mexicanos que somos, ¿cuántas personas contamos con un seguro de salud o de gastos médicos? Pues somos muy pocas. Quienes no cuentan con ella y necesitan, pues evidentemente por alguna enfermedad recurrir a los hospitales, ya será el servicio público o privado, y en caso de que fuera el COVID, pues el monto que está costando esta enfermedad por los altos costos inclusive de hospitalización y de atención, pues es de casi 380,000 pesos. En términos de la tasa de letalidad, ahí está del 5% de la población asegurada y casi del 10% de la población en general. Y en el caso de la tasa de contagio, pues tenemos de los asegurados casi 160 personas por cada 100,000 personas, en el caso de que tienen
la cobertura de gastos médicos y casi 742 personas por cada 100,000 que no tienen un seguro de gastos médicos. La que sigue, por favor. En términos de edad, el 49% de los casos ocurren en personas de 30 a 49 años de edad, de los cuales pues le sigue la edad de 50 a 59 años con un 22% de los casos. La que sigue, por favor. Aquí podrán ustedes observar que la edad que mayormente concentra el gasto que mencioné en la lámina 1, pues son las personas que están entre los 50 y 59 años de edad. Allí en la gráfica se ve claramente que son más de 1,579 millones de pesos. Le sigue las personas que están entre los 40 y 49 años de edad, ya lo he dicho yo, esta es una enfermedad que afecta también a personas jóvenes con más de 1,355 millones de pesos. Y luego siguen los de 60 a 69 años de edad. Decir que el costo medio de la atención médica por los rangos de edad mayores a los 70 años de edad es de aproximadamente 750,000 pesos. Esta es una cantidad de dinero bastante importante. Y ahí, como podrán ver, hemos incluido una línea en la gráfica de la parte inferior sobre la tasa de contagio por cada 100,000 asegurados. Y como podrán observar, cuando se tratan de personas de 70 años o más, pues son más de 595 personas las que tienen una tasa de contagio contra los 100,000 asegurados. Y así sucesivamente. Evidentemente, lo que estamos aquí mostrando es que la tasa de contagio, en la medida que uno es mayor de edad, pues es mayor el porcentaje o el número de personas que adquieren esta enfermedad, lamentablemente. La que sigue, por favor. En el caso del género, mantenemos la misma constante estadística que hemos mostrado, en donde en la mayoría de los casos somos nosotros, los hombres, los que tenemos esta o podríamos adquirir esta enfermedad con un costo medio de 432,000 pesos, a diferencia, afortunadamente, de las mujeres, que es un porcentaje menor y también con un costo de atención también menor. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí decir que el 60% de los casos superan el costo promedio de 378,000 pesos por la atención. Es relevante el dato, aun cuando yo voy mostrando las cifras semana tras semana, pues efectivamente pues vamos siendo más finos en que podamos ver con mayor claridad lo que está ocurriendo en términos del costo medio de lo que está costando la enfermedad y la población afectada. Cuando hablo que más del 60% de los casos superan este costo medio, pues imagínense una persona que no cuenta con una póliza de gastos médicos y que está dentro de ese 60% que cuesta más, pues se vuelve una situación financiera bastante complicada. La que sigue, por favor. Bueno, por último, las personas que lamentablemente han fallecido, pues la mayoría se concentra entre los 50 y 59 años de edad, son las 740 de la primera gráfica que mencioné, y pues las personas que siguen son las que tienen entre 60 y 69 años de edad con el 24%. Ahora, si me permiten, le voy a pasar la palabra a Ricardo Arias para que nos hable sobre el comportamiento y las tendencias que hemos tenido en la cobertura de seguros de vida y la cobertura solidaria. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas en el momento que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Gracias a todos ustedes por estar presentes aquí con nosotros el día de hoy. En el caso del seguro de vida, tenemos ya 26,043 casos que hemos indemnizado por fallecimiento, con un monto promedio de casi 218,000 pesos. Llevamos un acumulado de 5,673.3 millones de pesos. Hay un incremento de 103 millones de pesos en esta última semana, que representa un 1.9%. Sin embargo, la semana anterior habíamos tenido un incremento del 7.5%, lo cual significa que
todavía hay muchas variaciones entre semana y semana y no podemos decir que ya estemos en una tendencia descendente. Fue menor esta semana, pero como ustedes han visto, luego vuelve a haber semanas en donde hay incrementos considerables. En lo que corresponde a cómo se distribuyen geográficamente los casos, 4 de cada 10 casos, el 40%, sigue estando distribuido entre la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Después le siguen Sinaloa y Tabasco. En lo que corresponde a los grupos de edad, por décadas de edad, tenemos que el 31% de los 8,169 casos, más bien, el 31% de todos los casos, o sea, 8,169 casos, están ubicados en el grupo de edad de 50 a 59 años y muy cerca, como ustedes pueden ver, con un 30% está el grupo de edad de 60 a 69%, o sea que en esos dos grupos de edad de 50 a 70 se ubica el 61% de todos los casos que hemos indemnizado por vida. Grupos de edad del 40 a 49 años está un 17%. En lo que corresponde a género, por género masculino hemos pagado 4,518 millones de pesos, que es el 80% del total pagado, y hemos pagado 1,155 millones de pesos al género femenino. Si lo vemos por número de casos, 7 de cada 10 ocurren en hombre y 3 de cada 10 en mujer. Si nos vamos a las catástrofes, a la historia de catástrofes dentro del país y el impacto que tiene el COVID, pues ahora ya llegamos a 526 millones de dólares, sigue siendo el séptimo evento más caro y sin embargo vemos cómo semana a semana va incrementando. Hace 3 semanas eran 447 millones, la semana antepasada 466 millones de dólares, la pasada 498 y ahora ya son 526 millones de dólares. El siguiente evento, que es el sismo del 7 de septiembre de 2017, tuvo 605 millones de dólares. Y si tomamos el dato a retención que vamos a buscarlo, es decir, después del reaseguro, cuánto le cuestan estos eventos al sector asegurador con las compañías establecidas en México, pues ya tenemos un dato en donde pues podría ser uno de los 3 siniestros más altos, pero vamos a hacer un cálculo y se los vamos a compartir tan pronto lo tengamos. En lo que corresponde a la cobertura solidaria, hemos llegado ya a 694 casos con un incremento del 2.4. Como ven ustedes, semana a semana seguimos indemnizando casos y así seguirá siendo hasta el 31 de diciembre de este año. En cuanto a la cobertura o distribución geográfica, también, como ya lo hemos comentado, está ubicado entre la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz el mayor número de casos. Tenemos en la Ciudad de México 166, en el Estado de México 109, en Veracruz 59 y continúa Puebla con 45 y Tamaulipas con 31. Por tipo de ocupación del personal médico, el 54% hemos indemnizado a familiares de personal que falleció, entre los cuales estaban afanadores, auxiliares administrativos, personal de intendencia, ayudantes de farmacias, camilleros, y por el otro lado, en enfermería 16%, con lo cual el 70%, 7 de cada 10 personas que fallecieron del personal médico que indemnizamos con cobertura solidaria, no son médicos, el 30% son médicos. Esto significa para sobre todo el personal de menores ingresos, la indemnización que estamos pagando. En cuanto a las indemnizaciones por beneficiario, 370 casos se han pagado
al cónyuge, 229 a los hijos y 95 casos de fallecimiento a los padres. Por lo que corresponde a los rangos de edad, tenemos que el 41%, prácticamente 5 de cada 10, están entre 51 y 60 años. Tenemos después casi un 30 entre 41 y 50 años y 12 entre 61 y 70, 13% entre 31 y 40 años. En cuanto a el género, el 72% han sido de género masculino. Esto es todo lo que traemos para compartir con ustedes el día de hoy y estamos atentos con mucho gusto a sus preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Toño. Toño, ¿nos escuchas? Sí, a ver. Sí, tú sí te escuchas ya, Toño. Perfecto. Dos preguntas. Ricardo, decías, no sé si entendí bien, en la cifra que nos presentas del costo acumulado en dólares de COVID, que ya están viendo que podría ser el tercer evento más caro por un tema de reaseguro, ¿es así? De los costos de reaseguramiento. ¿Nos podrías explicar un poquito más ese sentido? Y sobre las cifras que presentaron sobre el porcentaje de familias, de personas que están aseguradas y cómo puede esto pues disminuir el impacto económico. Si bien hemos visto que ha crecido seguro de vida y gastos médicos, no sé qué tanto se va a reconfigurar el sector asegurador en México en esta combinación de crisis económica, de miedo a la enfermedad. No sé las aseguradoras qué tanto están previendo eso, qué tanto un menor poder adquisitivo podría impactar en estos momentos en que se necesita que las personas pues contraten un seguro. Muchas gracias. Gracias, Toño. Empezamos con la pregunta que hiciste. Sí, a lo que me refería, tal vez lo dije un poco rápido y no hice una pausa adecuada. En efecto, sigue siendo el séptimo evento asegurado más alto con 526 millones de dólares, todo lo que ha sido las indemnizaciones, tanto por gastos médicos como por vida, por el COVID-19. Sin embargo, como ustedes saben, siempre las aseguradoras tenemos el reaseguro. Los grandes eventos, sobre todo lo que son las catástrofes, tanto hidrometeorológicas o por sismo, tienen un alto grado de reaseguramiento. Hay un porcentaje muy alto de la recuperación de lo que nosotros indemnizamos, el reaseguro nacional e internacional. En cambio, este tipo de coberturas de seguro de vida y de gastos médicos, el nivel de reaseguro es bajo. Esto quiere decir que de estos 526 millones de dólares, las compañías establecidas en México están absorbiendo la mayor parte del costo, recuperan poco del reaseguro. Edgar, ¿tú contestas la segunda parte de las familias? Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, importante las cifras que hemos dado. Cuando hemos visto la información sobre el número de asegurados y el número de personas que han tenido el acceso al seguro, pues hemos visto que 943,000 personas son las que tienen o han sido afectadas por COVID según la información oficial. Sin embargo, pues es súper relevante que solamente el 1.54% cuentan con un seguro de gastos médicos. Entonces, efectivamente, lo que nosotros hemos venido diciendo durante muchísimos años, y yo creo que todos ustedes lo saben, la penetración del seguro en nuestro país sigue siendo incipiente y más en el tema de gastos médicos. Los costos de hospitalización están siendo muy elevados y eso no está, pues evidentemente nosotros lo que hacemos es tratar de hablar con los hospitales, con la Asociación de Hospitales de la Iniciativa Privada. Sin embargo, pues nosotros siempre tratamos de defender a capa y espada a nuestros asegurados, tratando de darle los mejores servicios. Sin embargo, los costos están siendo muy elevados. Entonces, nosotros lo que sí tenemos muy claro, Toño, y lo digo así como es que vamos a apoyar a nuestros asegurados en todo momento.
dándole la atención que requiere y tratando en la medida de lo posible de conservar las tarifas, pero va a depender de cada compañía y del número de afectados que se tengan, porque la siniestralidad pues se ha elevado muchísimo. También sabemos y somos absolutamente conscientes, nosotros mismos lo estamos viviendo en nuestras propias casas y en los negocios en donde trabajamos, pues que la economía ha tenido una afectación enorme en el bolsillo y pues lo primero que uno va a empezar a pensar es, pues, ¿qué voy sacrificando de casa, no? ¿Qué voy sacrificando en gastos? ¿Qué voy sacrificando en seguros, etcétera? Siendo muy conscientes de ello, tenemos claro, y en el gremio lo hemos comentado, de seguir apoyando a nuestros asegurados en la medida de lo posible, en la medida de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, yo te diría que cada una de las compañías tomará sus decisiones, pero a nivel gremial estamos siendo muy conscientes de la situación económica y también siendo muy conscientes de los pocos mexicanos que tenemos un seguro de gastos médicos y tratar en la medida de lo posible de tener mayor penetración a través de distintos formatos de seguros, inclusive con precios distintos, con coberturas distintas, de tal suerte que cada vez seamos más los mexicanos que contemos con un seguro. Eso es lo que nosotros podemos decir al respecto. Gracias. Muchas gracias, Edgar Recaredo. Es la única pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran dar algún mensaje final? Uy, qué poquitas preguntas. O fuimos muy claros o no quisieron preguntarnos nada. Bueno, yo sí quisiera decir algo, ¿no? Todos estamos muy preocupados porque el contagio no baja y lo hemos visto en las noticias y lo hemos visto en general con las cifras. Sin embargo, tenemos que mantener el optimismo y la verdad es que los héroes de todo esto está siendo pues el cuerpo médico, tanto en el sector público como en el privado. Tenemos que ser comprensivos y como sociedad deberíamos de seguir guardándonos lo más que se pueda, pues para evitar que haya una saturación en hospitales y haya un cansancio mayor. Y también, pues que tanto los hospitales pues sean muy conscientes de la situación económica pues, de nosotros, de los mexicanos, para en la medida de lo posible también ser muy conscientes de los costos y tratar en la medida de lo posible de que sean bastante más razonables. Entonces, eso es lo que yo podría decir y hoy, pues sí, darles las gracias por su atención, como todas las semanas, y pues quedamos para la siguiente, por supuesto, a sus órdenes. Muchas gracias. Pues de igual forma, creo que tenemos que seguir haciendo mucha conciencia en la población. Afortunadamente creo que hubo mucho orden ahora que fue el Día de los Fieles Difuntos y bueno, vienen nuevos eventos como es el Buen Fin que durará 2 semanas. Ojalá y podamos hacer conciencia en la población que la mayor parte de las compras se puedan hacer a través de medios electrónicos y pues también nuevamente les agradecemos mucho su trabajo profesional, toda la atención que tienen para el sector y además de la conferencia de prensa de la semana que entra, que posiblemente cambiemos la hora, se los anunciaremos oportunamente. También muy pronto, posiblemente no la semana que entra, sino la otra, les estaremos dando la información relativa a cómo quedó el cierre del tercer trimestre. Así es de que nuevamente gracias y que tengan un excelente día. Hola, ¿qué tal? Pablo Chávez, no sé si me escuchan. Sí, Pablo. Adelante, Hola, sí, por fin me pude comunicar a través de la voz. Oigan, sí. Rápido, perdón, nada más para saber, estamos hablando también de que inició la Semana Nacional de Educación Financiera. ¿Cómo está participando la AMIS, sobre todo ahorita con lo de la pandemia? ¿Cómo van a llevar información, van a llevar esta cultura para que la mayor número de gente acceda o busque contratar un seguro, sobre todo con la existencia de la pandemia? Y sí me gustaría saber también, por otra parte, a veces es malo comparar, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Para poder tener un referente. A nivel mundial, ¿cómo le está pegando al sector asegurador el tema del COVID? Porque ya nos han estado hablando de lo que pasa en México, de que puede ser una de las terceras siniestralidades más fuertes a nivel país, pero a nivel mundial, ¿qué tan grave está siendo el asunto? Porque si bien entiendo, pues están buscando los reaseguros, ¿no? Pero también en otros países estarían buscando reasegurarse para hacerle frente a esta pandemia. Les agradezco su tiempo, gracias. Sí, gracias, Pablo.
Si nos permiten, voy a contestar esta primera parte y después, porque además he tenido varios eventos internacionales donde he podido alimentarme un poco de información y entonces la parte de lo que ocurre es que no obstante que en México el nivel de aseguramiento es bajo, si lo comparamos con América Latina en vida, tenemos una muy buena participación en relación a otros países de América Latina. Y además seguros, además de los que tienen un alto componente de ahorro, por ejemplo, Brasil es muy grande en vida, pero la mayor parte son seguros con componente de ahorro. Lo mismo ocurre en Argentina, y en Chile pues se da mucho el seguro de rentas vitalicias. Por eso en México, tanto por gastos médicos como por vida, estamos pagando más que muchos otros países. En Estados Unidos también está alto, pero ahí hay una participación muy importante de las dos entidades gubernamentales que atienden a una parte importante de la sociedad, que es Medicare y Medicaid. Por ejemplo, en Argentina el seguro de gastos médicos es casi inexistente. En Chile sí está haciendo fuerte el impacto. Y tenemos muchos otros países, Pablo, por ejemplo Europa, en donde el gobierno está haciendo frente a una parte relevante de los gastos por la pandemia. También el sector asegurado privado, pero en mayor medida, en muchos casos está siendo el gobierno. Esto significa, Brasil sí es muy alta la participación del sector privado, más alta que en México. Por eso México es de los países donde el impacto a sus sectores aseguradores de la pandemia, tanto por gastos médicos como por fallecimiento, está siendo muy alto. Y bueno, pues a nuestra sonriente María Luisa Ríos le vamos a pasar la siguiente pregunta, porque realmente es ella y sus áreas, si te parece, Edgar, quienes han hecho mucho trabajo muy interesante, sobre todo con el proyecto Minerva para la Semana Nacional de Educación Financiera. Entonces, María Luisa, adelante. Gracias, Recaredo. Pablo, pues en esta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, bueno, AMIS, desde el 2008, que fue la primera edición, hemos participado cada año, pero este año vamos a participar por primera vez en una semana totalmente, bueno, que ya no va a ser semana, ahora va a durar 2 semanas el evento, totalmente digital. Y AMIS va a participar de diferentes formas, ¿no? Una con el proyecto Minerva, que es un proyecto que vamos a presentar la próxima semana conjuntamente con Conducef y que es educación en línea exclusivamente para mujeres. Y también con talleres y conferencias sobre los diferentes tipos de seguros, sobre el seguro de vida, el seguro de casa habitación, el seguro de salud, el seguro de autos. También va a haber una feria virtual en la cual pues las diferentes organizaciones vamos a tener un stand y en ese stand pues va a haber atención a todo el público que se conecte a la exposición y vamos a distribuir también información sobre los beneficios del seguro, ¿no? Y adicionalmente pues estamos haciendo una estrategia para promover todo el que más mujeres se sumen a Minerva y hicimos una alianza con HughesNet, que es el distribuidor de internet satelital más importante, y nos aliamos con ellos pues para poner pequeños kioscos en comunidades alejadas, ¿no? Y que pues las personas que quieran conectarse a Minerva o a las actividades del programa de educación financiera lo puedan hacer. Entonces, pues en resumen, esas son las actividades que va a desarrollar AMIS. Y tenemos una última pregunta que me piden leer de Nurit Martínez del Sol de México. Ella dice que si hay algún tipo de apoyo a las familias cuando más de un integrante es hospitalizado. Y en el caso solo de quienes tienen un tratamiento en casa, ¿cuál es el costo promedio? Las pruebas están costando más o menos entre los 1,500 y los 3,500 pesos. Cuando las personas están en casa atendiéndose,
Normalmente hemos sabido, sin que yo sea médico, que los médicos están dando paracetamol y ese tipo de cosas. Entonces, no está siendo un costo elevado la atención en casa. Obviamente, primero es la prueba y luego el medicamento, que no es un medicamento caro porque, como ustedes saben, pues solamente es para algunos dolores o alguna inflamación. No es un medicamento que cure del COVID, es mucho más un tema relacionado con algún dolor de garganta o cosas por el estilo. Ese es por el lado de los costos en casa. Por otro lado, sobre el apoyo a familiares, la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta, si me pudieras ampliar la pregunta, porque lo que es un hecho es que si uno tiene la póliza de gastos médicos mayores y además en esa póliza de gastos médicos mayores tienes a tus beneficiarios dentro de la póliza, pues son atendidos todos, el que adquiera la enfermedad y que tenga la cobertura de la póliza de gastos médicos. Si tu pregunta es sobre que hay una persona que tiene una póliza de gastos médicos, solamente ella, y en casa o en la familia se afecta a alguien por la enfermedad de COVID y no tiene un seguro de gastos médicos y no tiene y tampoco pertenece a esa póliza como beneficiario, pues evidentemente esa persona tendrá que recurrir a su bolsillo directamente para hacer frente a la enfermedad. Acuérdense que en la póliza de gastos médicos pueden ser pólizas de gastos médicos individuales o que acumulen a toda la familia o que tengan a toda la familia dentro de la cobertura. Espero haber respondido a tu pregunta. Si hay algo, si no quedó algo claro, por favor, estoy a tus órdenes. Perfecto, pues ahora sí era la última pregunta. Les agradecemos a todos mucho que se hayan sumado a esta conferencia de prensa y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Buenos días y buena semana. Muchas gracias por su atención y por estar participando. Gracias. Gracias.